Ahí estamos, ¿no? ¿Nos escuchan? Sí. Bueno. Sí, ahora sí se escucha. Bárbaro. Bueno, buenas noches para todos. La clase de hoy vamos a dar factor trabajo. Vamos a empezar a trabajar un poquito con eso. Así que vamos a dar primero una introducción teórico y vamos a tratar de que nos den tiempo para hacer el práctico, ¿sí? La idea, acuérdense, que siempre es que ustedes refuercen lo que nosotros damos de teórico con los tomos, ¿tá? Así que nosotros vamos a dar un pantallazo general. Básicamente nos vamos a centrar más que nada en lo que necesitamos para hacer el práctico, ¿tá? Así que después vayan y profundicen en los tomos de teórico, ¿tá? Esa es un poco la idea. ¿Les quedó alguna duda de lo que vimos hasta la clase pasada, antes de nuestras mini vacaciones? ¿Pudieron avanzar en hacer algunos de los ejercicios que ya hicimos, como para poder practicar? ¿Les quedó alguna duda o van bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿En casa? ¿Qué pasa hoy? ¿Vinieron silenciosos de las vacaciones? Nadie participa acá, nadie participa en casa. Bueno, no vamos a quedar callados, yo tampoco hablo, entonces. Si vamos a estar así. Tenemos una compañera nueva que se llama Verónica, ¿sí? Yo se las presento. Vení, Vero, si te conoces. Ella es Verónica, es nuestra compañera nueva, ¿tá? Así que nos va a estar dando una mano este año, ¿sí? Y bueno, nada, nos pueden preguntar cualquier cosa cualquiera, ¿no? O sea que tranquilos que estamos acá para enseñarles, ¿ok? Vamos a arrancar un poquito entonces con el teórico de factor trabajo, si ustedes ya más o menos tienen claro lo que vimos hasta ahora. ¿Se acuerdan que hasta la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos dicho, vamos a trabajar cada uno de los factores en profundidad? Dimos bienes consumibles en el primer uso, que eran las materias primas, los materiales. Vamos a entrar al factor trabajo, ¿sí? Que nosotros el factor trabajo no lo damos 100% en profundidad, van a ver que vamos a trabajar sí con lo básico, pero no vamos a entrar en profundidad, ¿tá? Luego vamos a dar bienes de consumo diferido, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, les voy a poner la presentación como para que podamos dar algo de teórico. ¿En casa ven la presentación? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, arrancamos con el repaso. ¿Se acuerdan cuando dimos la clasificación de los factores? Arrancamos ya con esto. Entonces lo que vamos a hacer es refrescar esos conceptos que ya dimos, ¿sí? Lo primero es, ¿cuáles son las características del factor trabajo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que perdía en el 100% la potencialidad? ¿Sí? ¿Qué quería decir eso? Y que se usa y se agota.
Ahí va, ahí va. Si se usa, se agota. ¿Ah? O sea, si lo usamos en el momento que lo estamos usando, ya pierde su potencialidad, no lo puedo usar para otra cosa. ¿Se entiende? Esa es la característica de la pérdida de la potencialidad. ¿Sí? Si lo uso para algo, no lo puedo utilizar para otra cosa. Que era igual que los bienes consumibles en el primer uso, ¿se acuerdan? Si nosotros usábamos la harina para hacer una torta, no podíamos usar esa misma harina para hacer galletitas, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Lo mismo pasa con el factor trabajo. Si yo uso las horas de trabajo para hacer una mesa, no puedo usar esas mismas horas para hacer una silla. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que uso para una cosa no lo puedo usar para otra. Pierde el 100% de la potencialidad. ¿Ok? ¿Son almacenables? Y acá la compañera ya había adelantado un poco eso, ¿no? ¿Qué nos decías? Bien, la compañera nos decía, no son almacenables. ¿Por qué no son almacenables? Ahí va, las compañeras dicen, no se pueden almacenar las horas de trabajo. O las usamos o no las usamos, pero las perdemos. ¿Se entiende? No es como pasaba con los bienes consumibles en el primer uso, por ejemplo la harina, que nosotros podemos estoquearla. ¿Sí? La podemos dejar almacenada en kilos, ¿sí? Pero acá las horas no se pueden almacenar de ninguna manera. O las uso o las pierdo. ¿Ok? Después, ¿tiene costos asociados a la disponibilidad? ¿Qué les parece? Sí, ¿cuáles? Bien, todo lo que son cargas sociales, todo lo que son los aportes, ¿sí? Todo lo que son la parte de aguinaldos, salarios vacacionales, licencias, ¿sí? Todo lo que implica disponer del factor trabajo, ¿sí? No es solamente lo que nosotros le pagamos a la persona, sino todo lo que eso genera, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿es de adquisición voluntaria? ¿Qué les parece? Ustedes pueden decidir en todo momento cuánto van a contratar. No, nos dice la compañera. A ver, ¿por qué no? Porque tenemos una plantilla de trabajadores. Bien. ¿Y qué pasa con esa plantilla de trabajadores? ¿Yo la puedo contratar y despedir en todo momento? No. O sea, y en ese sentido nuestra reglamentación, nuestro país tiene muchas normativas que, digamos, no facilitan la entrada y la salida del mercado del factor trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos bastantes trabas. Es bastante oneroso para el empleador entrar en el mercado, contratar y sacar continuamente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tiene la imposición de que si lo vamos a despedir tenemos que pagar el despido. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero además, más allá de eso, muchas veces pasa que las empresas tienen personal que está capacitado o que capacitó para trabajar con determinada máquina, por ejemplo, con determinada tecnología. Hola, buenas tardes. Y es un recurso que para ella es importante. ¿Por qué? Porque sabe trabajar con la tecnología que tiene. Entonces, contratar ir al mercado y contratar ese personal especializado no resulta tan sencillo tampoco. ¿Se entiende? O sea, hay muchas cosas que condicionan esto de la adquisición voluntaria. Muchas veces nos pasa que no es solamente un tema de plata, sino también un tema del recurso en sí. O sea, que no es tan fácil ir al mercado y conseguir lo que queremos o necesitamos en ese momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, dice, puede ser transferible. Uso en un proceso alternativo siempre que se encuentre previsto en un acuerdo entre trabajador y empresa. ¿Ah? Es decir, no siempre va a pasar que un empleado puede trabajar en otra cosa distinta dentro de la misma empresa. ¿Sí? No siempre vamos a tener la movilidad pactada y no siempre tampoco tenemos los recursos capacitados como para poder hacerlo, ¿no? O sea, de repente una persona que tenemos capacitada sí puede ir a distintos puestos y de repente tenemos personas que no las podemos mover a otros puestos porque no tiene las capacidades necesarias para poder ir. ¿tá? Entonces, en algunos casos va a ser transferible y en otros no. Y en algunos casos nos va a pasar que tenemos limitantes legales y en otros casos nos va a pasar que vamos a tener esto del tema de las capacidades. ¿Está? ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Esto es repaso de lo que ya habíamos visto de las características del factor trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No?
Seguimos entonces. Dice, componente físico. Para analizar las cantidades de trabajo, se debe estudiar el tiempo que se demora en hacer la producción de la categoría del trabajador. Es decir, nosotros vamos a entrar a analizar el factor trabajo en detalle, igual que hicimos con los bienes consumibles en el primer uso, y que ahí que hicimos. Bueno, analizamos por un lado componente físico, componente monetario. ¿Se acuerdan? En el componente físico nosotros analizamos en la parte de la materia prima cómo se comportaba el recurso y habíamos dado todo el tema de las normas. Acá en el factor trabajo hay todo un análisis previo, ¿sí? Para definir lo que es el componente físico del factor trabajo. ¿Por qué? Porque el componente físico del factor trabajo hace referencia a la unidad en la cual lo vamos a medir. ¿Y qué es? Es el tiempo del trabajador asociado al objetivo de costeo. ¿Se entiende? Entonces, para poder determinar ese tiempo que está asociado al objeto de costeo, tenemos que hacer un análisis previo. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos acá? Para analizar las cantidades de trabajo, vamos a hacer un análisis de lo que son, en primer término, el proceso. Nosotros vamos a tener que interiorizarnos del proceso para saber de qué manera interviene el factor trabajo, que es lo primero que tenemos ahí, analizar el proceso productivo, ¿sí? Luego vamos a tener que estudiar los movimientos que se requieren por parte de ese empleado o ese conjunto de empleados para poder ver cuál es la interacción, qué tiempo lleva, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué movimientos hace para poder realizar la tarea? Y luego vamos a tener que ver los tiempos normales de trabajo. Vamos a tener que cronometrar esos tiempos, ¿sí? Y acá hablamos en términos relativos, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron que dice tiempos normales de esos movimientos. Hay que hacer un estudio de tiempo y ver, analizar, bueno, del conjunto de movimientos que componen la tarea que desarrolla la persona, ¿sí? Cada uno de ellos, ¿cuál sería, en términos eficientes, ¿no? O lo normal, que le llevaría de tiempo realizarlo? ¿Tá? ¿Cómo se hace esto? Y bueno, lo que se hace es medir en distintos momentos en el tiempo y sacar un promedio de cuánto llevaría en condiciones normales de trabajo. ¿Tá? Y ese formaría parte de lo que sería nuestra especificación técnica. ¿Se acuerdan que en la materia prima también lo teníamos? Bueno, acá también. Nuestra receta, nuestra especificación técnica va a estar dada por el estudio de movimientos y tiempos. ¿Tá? O sea, vamos a estudiar el proceso, vamos a ir desagregando ese proceso hacia las tareas que desarrolla, ¿sí? Y luego vamos a estar determinando los tiempos que insumen cada una de esas actividades, ¿tá? O tareas. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? ¿Sí? Como el objetivo es el cálculo del costo, lo que se incluye es el tiempo del trabajador correspondiente a su participación en la elaboración del objetivo de costeo. Es decir, a partir de este estudio de movimientos y de tiempos, vamos a encontrar esos tiempos que la persona realiza actividad que lleva a la obtención de ese objetivo de costeo. O sea, a mí me va a interesar saber cuánto tiempo la persona está trabajando efectivamente, por ejemplo, para hacer una silla. ¿Se entiende? O sea, si mi objetivo de costeo es una silla, yo voy a querer saber cuánto tiempo la persona dedica para poder obtener la silla. ¿Sí? O sea, lo que dedica a cortar la madera, lo que dedica al armado de la silla, lo que dedica, yo qué sé, al barnizado de la silla. ¿Se entiende? Esos tiempos que en realidad terminan en la conclusión del objetivo de costeo. ¿Sí? ¿Se entendió? Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a costear. Los tiempos que no llegan al objeto de costeo de ese empleado, bueno, tendremos que ver qué tratamiento le damos. ¿Tá? Dice, en las empresas industriales el obrero trabaja en función de las máquinas, por ello debe analizarse la relación trabajador-máquina. ¿Qué les parece que quiere decir esto? Que hay un tiempo de espera mientras la máquina trabaja, por ejemplo. ¿Cómo, Maximiliano? Repetinos. Que puede haber un tiempo de espera mientras la máquina trabaja, por ejemplo. Ahí va, hay un tiempo de espera mientras la máquina realiza tareas. ¿Tá? Por eso decíamos, a ver, hay tiempos que el operario no va a estar realizando tareas sobre lo que va a ser el objetivo de costeo.
¿Por qué? Porque va a haber de repente una máquina que va a estar realizando tareas mientras él tiene que esperar a que la máquina termine. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense en el caso en el que ustedes están horneando algo, ¿sí? Como decíamos hoy, estamos haciendo una torta, ¿tá? Entonces el operario trabaja ingresando todos los ingredientes, valga la redundancia, y después que hizo todo, lo puso en el molde y lo llevó al horno. ¿Y después qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Esperar a que el horno haga su parte, ¿sí? Entonces ese tiempo que el operario tiene que esperar que el horno termine de trabajar, ¿sí? También nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Se entiende? Porque es un tiempo que el trabajador no realiza tareas directamente sobre lo que serían los elementos del objetivo de costeo, pero igual forma parte de su proceso productivo. Por eso tenemos que ver la relación del trabajador con la máquina, ¿sí? Porque son tiempos que también vamos a tener que tener en cuenta. ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que hasta acá identificamos dos tiempos que seguro vamos a tomar en cuenta. El primero es el tiempo que el operario realiza efectivamente actividades sobre los elementos que requieren para el objetivo de costeo, ¿sí? Y luego, por otro lado, los tiempos que tiene de espera como consecuencia de la introducción de la tecnología. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Te animás a...? Ah, ya la pasaste. Entonces acá tenemos tiempo productivo, ¿sí? Dice, es el tiempo en que el operario realiza las tareas que tiene asignadas. Es decir, en el caso que hablábamos recién, es el tiempo en que el operario está, por ejemplo, cortando las partes de la silla. Es el tiempo que el operario está atornillando los fierros estos a las maderas. ¿Tá? Es el tiempo que efectivamente está realizando una tarea. ¿Ok? La tolerancia productiva, ¿sí? Es el tiempo que se costea aunque no se esté trabajando por razones ajenas al trabajador derivadas del proceso productivo. ¿Cuáles son? ¿Lo qué? Lo que usted decía de la espera de la máquina. Exacto. Por ejemplo, mientras el horno está trabajando, ¿sí? Es la consecuencia de la inclusión de la tecnología en el proceso. ¿Se entiende? Trabaja la máquina, no trabaja directamente el operario, pero el operario está condicionado porque tiene que esperar a que la máquina lo haga. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esta tolerancia también la tenemos que tomar en cuenta. O mejor dicho, se llama tolerancia productiva. ¿Ah? Porque es propia del proceso productivo. ¿Bien? Tiempo eficiente. ¿Cómo se define el tiempo eficiente, que es el que nosotros vamos a costear y que luego va a ir a la hoja de costos estándar o eficiente? Es la suma del tiempo productivo más la tolerancia productiva. ¿Ok? Es lo que hablamos hasta hoy. Tomamos lo que es lo que la persona trabaja directamente sobre los elementos donde realiza actividades y también estos tiempos que son de espera que no tiene más remedio porque hay máquinas trabajando y tiene que esperar. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que tiempo eficiente es tiempo productivo más tolerancias productivas. ¿Ok? Dice, es el tiempo que el trabajador está a disposición del trabajo. En la especificación técnica se debe incluir tanto el tiempo productivo como la tolerancia productiva en cualquiera de los modelos de costeo. ¿Está? ¿Ok? Siempre por definición nuestro tiempo eficiente va a ser la suma de esos tiempos productivos más las tolerancias productivas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda? Tiempo improductivo. Dice, es el tiempo que se pierde por acto del trabajador y se incluye en el costeo dependiendo del modelo usado. ¿Qué les parece que es esto? Este tiempo improductivo. La compañera acá dice cuando hacen el SEO. A ver. Perfecto, la compañera acá nos dice, es como la merma evitable que teníamos en el caso de los bienes de consumibles en el primer uso, de las materias primas. ¿Sí? O sea, es como quien dice un mal uso del tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Es ese tiempo que no está condicionado por el proceso productivo en sí. ¿Se entiende? No estamos hablando acá de las paradas normales que hace
que hace la persona, como por ejemplo ir al baño o tomar agua, cosas que son esenciales porque fisiológicamente lo necesitamos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esos tiempos que se pierden porque la persona no está realizando las tareas que tiene que tener previstas. ¿Bien? ¿Se entiende? Vieron que acá, por ejemplo, están charlando en nuestro dibujo. Esa es una clara representación de que ese es un tiempo improductivo. Porque si bien está bien socializar, no forma parte de las actividades que tenemos que hacer para poder obtener el objetivo de costeo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con este tiempo improductivo? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con este tiempo improductivo? Perfecto, la compañera nos dice, vamos a tomarlo en el real, pero no lo vamos a tomar en el estándar. O sea, el tratamiento es el mismo que habíamos visto en el caso de las materias primas, ¿sí? Es decir, esos tiempos improductivos, ¿qué va a pasar en el estándar? Y no lo vamos a tomar, van a ir directamente al resultado del periodo en que se generaron. ¿Se entiende? Y en los resultantes van a quedar incluidos en los costos de los bienes. ¿Ok? El tratamiento es igual. Bueno, y acá tenemos el paralelismo que más o menos ya lo comentamos, ¿sí? Decíamos, en los bienes intermedios, ¿sí? Lo que iba como costo, al costo eficiente, ¿sí? El consumo eficiente era la producción más la merma inevitable. ¿Ah? Eso era lo que iba al costeo estándar. Y luego iba la merma evitable si estábamos en un modelo resultante. ¿Ok? Si vamos al factor trabajo, lo que vamos a tener es el tiempo eficiente, ¿sí? Que va a ser el tiempo productivo más la tolerancia productiva. ¿Se entiende? Eso el modelo estándar. Y al resultante también va a ir el tiempo improductivo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿En casa alguna duda hasta acá? No. Ok, bárbaro. Seguimos. ¿Están viendo bien la presentación? Sí. 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 Bueno, componente monetario. Digamos que hicimos un primer acercamiento al componente físico y se acuerdan que el costo tiene dos componentes, un componente físico y un componente monetario. Entonces, para el componente monetario dice, se deben considerar las erogaciones que la empresa debe soportar como consecuencia del mantenimiento de una plantilla de personal, aun cuando sea exigible, diferida o incierta. ¿Sí? Es decir, no solamente vamos a tomar en consideración lo que yo desembolso en ese momento, sino todo también lo que me genera. ¿Sí? Es decir, el aguinaldo, las licencias, los salarios vacacionales, los aportes, ¿tá? No es todo lo que yo pago solamente en ese momento en el que está desarrollando la actividad, sino todo lo que se genera como consecuencia de ese trabajo. ¿Ok? Dice, dentro de este concepto se incluyen la contraprestación monetaria que recibe el trabajador y las diferentes cargas sociales que paga la empresa, tanto las de carácter voluntario como obligatorio. ¿Sí? Carácter voluntario son, por ejemplo, muy pocas, pero, o sea, depende un poco de la empresa en la que estén. Pero voluntario podría ser, ¿qué se les ocurre? A ver, voluntario, ¿qué se les ocurre? Obligatorio medio como que lo tenemos todos medio claros, ¿no? ¿Algún servicio de guardería? ¿Algún qué? Servicio de guardería. Servicio de guardería, perfecto, bien. ¿Qué más? Cuando te pagan un seguro médico por MP, por Perfecto, ejemplo. bárbaro. Seguros médicos, beneficios en gimnasios. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pueden tener? Descuentos en algunos lugares, por ejemplo, ¿sí? Esos son todos voluntarios y son financiados por las empresas, ¿ok? Y también los tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque forman parte de los costos que tengo asociados al personal, para tenerlo de alguna manera más contento y poder atraer a ese personal que me interesa, ¿ok? ¿Y cuáles son los de carácter obligatorio? Esta la sabemos. Aportes jubilatorios, ¿qué más? Salario vacacional, aguinaldo. Salarios vacacionales, aguinaldos, las licencias. ¿Qué más?
Bueno, compensaciones, nocturnidad, yo qué sé, todo eso, ¿no? ¿Compensaciones qué? Por ejemplo, las compensaciones por nocturnidad, si trabajas en la noche, Perfecto, bien. Compensaciones de nocturnidad, los horas días extras. trabajados, El despido, el despido, bien. Lo que tengamos laudado por convenios, ¿sí? O sea, todo eso está estipulado y lo tiene que pagar sí o sí. Esos son los que son de carácter obligatorio. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, cuando Pero, vamos a analizar el costo, vamos a tener que tomar todo. Lo pero, voluntario y lo que es obligatorio. Sí, Pablo. pero esos son los del trabajador y también hay que sumar los de la empresa, ¿o no? Estamos hablando del factor trabajo. Por Solo eso. factor trabajo. Pero en ¿Está? el factor trabajo, todos ¿Sí? los que mencionamos recién ¿Sí? son del trabajador. Y después están los otros adicionales de la empresa, los aportes patronales de la empresa, los seguros dependiendo de la actividad. Sí, Yo qué sí, sé. sí, tal cual. Es que, a ver, no solo son de la empresa, porque cuando hablamos de aguinaldo, hablamos de licencia, hablamos de salario vacacional, estamos hablando de costos que tiene la empresa, por los cuales también realiza aportes. ¿Ok? O Ahí sea, va eso. estamos hablando de todo lo que implica, no solamente lo que percibe el empleado, sino también todo lo que le genera a la empresa. ¿Está? ¿Sí? Nosotros acá vamos a hablar, básicamente, cuando hablamos del factor trabajo, vamos a hablar que ya va a incluir nuestras cargas sociales en términos generales, ¿tá? Pero estamos hablando siempre de lo que tiene carácter obligatorio, ¿tá? No tenemos lo voluntario, pero si ustedes están en la práctica y tienen que costear en una empresa que tiene beneficios voluntarios dados por la empresa, también los tienen que tomar, ¿tá? ¿Sí? O sea, nosotros siempre vamos a trabajar solamente con lo que es legal. ¿Está? Lo básico, digamos, lo que sí o sí tenemos que tener. ¿Está? Nada de lo que tengamos por convenio tampoco lo vamos a tener acá, porque esas son particularidades de cada ramo de trabajo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y acá tienen más o menos resumido lo que habíamos hablado, ¿no? Se incluyen los aguinaldos, los aportes patronales, salario vacacional, seguro de accidente de trabajo, ausencias pagas, las licencias, salarios vacacionales, ¿sí? Y bueno, y en otros tenemos todo el otro que ya hablamos nosotros, ¿está? Incluimos todo el otro rubro que ya charlamos. Forma de retribución del trabajo. Esto sí es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos condiciona la forma en la que tenemos que costear también. ¿De qué manera se puede retribuir el trabajo? Lo podemos hacer por unidad de tiempo trabajada, como es la hora, el día, la semana, el mes, el año, ¿sí? Es decir, podemos tener trabajadores mensuales, podemos tener trabajadores jornaleros, pero básicamente en esos casos lo que se considera es el tiempo que tenemos disponible de ese empleado, ¿ok? Es por unidad de tiempo. Yo tengo X cantidad de horas de ese empleado disponibles para trabajar. ¿Se entiende? Por eso decimos que es por unidad de tiempo trabajado, ¿sí? La otra posibilidad es que sean por unidades producidas, que es un trabajo de estajo, ¿tá? Es decir, por ejemplo, cuando se arman bolsas de papel y pagamos por cantidad de bolsas hechas. O en la industria tabacalera, cuando se paga por cajas de cigarros armados, ¿sí? ¿Se entiende? O el engrampado de las hojas de la tabacalera, ¿ok? Todo eso, ¿sí? Es a destajo, es por unidad. Es decir, cuanto más produce, más le voy a pagar. ¿Se entiende? No depende del tiempo que la persona demore, sino de la producción que haga. ¿Bien? ¿Sí? Y luego tenemos una combinación de ambas formas, que son los planes con incentivo. Es decir, tenemos de repente un monto base de sueldo y luego, de acuerdo a la producción que haga, le pagamos un plus. ¿Se entiende? Es una combinación de las dos. ¿Está? Una parte por tiempo y una parte por rendimiento. ¿Sí? ¿Se entendieron? ¿Sí? Seguimos. Sí. Bueno, análisis del factor. Dice, la bibliografía clásica supone que el factor trabajo tiene un comportamiento variable ante cambios en el volumen de producción, semejante al de los bienes intermedios. Ello es cierto cuando el personal es remunerado por unidad o a destajo. Es decir,
lo que hablábamos recién. ¿Se acuerdan que decíamos? Nosotros tenemos distintas formas de remunerar, ¿sí? Si yo pago por cada unidad que produzco, cuanto más produzco, más voy a pagar. Entonces hay una asociación directa entre el costo y la producción. ¿Se entiende? Que eso era lo que hacía, o lo que nosotros buscábamos cuando analizábamos el factor de carácter variable. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros decíamos variable es aquel que varía en función de la producción. ¿Sí? Entonces, cuando yo pago a destajo, cuanto más produzco, más voy a tener que pagar. Entonces, el costo se va comportando de acuerdo a la producción. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos por horas, por ejemplo? Y no tenemos una asociación directa entre esas horas y la producción. ¿Va a tener un carácter variable? No, ahí es fijo. Produzca lo que produzca, pago igual. Exactamente. Ahí va a tener un comportamiento más fijo que variable, porque en realidad va a ser independiente de lo que produzca. Yo le voy a tener que pagar igual, haga una unidad o haga 20. ¿Se entiende? Seguramente si me hace una sola va a tener poca permanencia en la empresa, pero igual le voy a tener que pagar el sueldo. O sea, no me cambia el costo en función de la unidad, porque mido en función, o el trabajo está expresado en términos de unidades de tiempo. ¿tá? Entonces, al no existir una correlación directa entre la producción y ese tiempo que nosotros tenemos, ya no pasa a ser de carácter variable, sino de carácter fijo. ¿tá? Entonces, nosotros vamos a ver que mucho de lo que nosotros tenemos de bibliografía lo tratan como si fuera igual que la materia prima. Y en realidad, el comportamiento del factor trabajo no es de carácter variable como la materia prima en términos generales. ¿sí? ¿Por qué? Porque está condicionado a determinados procesos productivos en los que se puede remunerar a la persona en función de las unidades que produce. Pero no todos los procesos funcionan de esa manera y no todos los procesos se adaptan a esa forma de trabajo y a esa forma de remuneración. ¿sí? Hay trabajos que inevitablemente van por tiempo y no por unidades producidas. ¿Ok? Entonces, ya en esos casos el comportamiento no va a ser de carácter variable. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué? Cuando es una combinación, no va a ser variable tampoco. Vas a tener una parte fija y una parte variable. ¿Ok? De repente se nos puede dar que tengamos una parte fija y una parte variable. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando nosotros trabajamos en los tiempos, cuando nosotros medimos el factor trabajo en términos de tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene inevitablemente un carácter variable? Las horas extras. ¿sí? Es decir, yo contrato hasta 8 horas, por ejemplo, pero necesito que la persona trabaje más porque tengo que aumentar mi producción. Entonces, hasta las 8 horas va a tener un carácter fijo, porque haga una unidad, haga 20, voy a hacer lo mismo. ¿Se entiende? La voy a tener igual. Pero si aumenté mi producción y necesito que la persona siga trabajando y se quede más horas, esas horas adicionales de contrato que conforman las horas extras van a tener carácter variable. ¿Se entiende? Porque van a depender de mi demanda para generar la producción. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá? ¿En casa vamos bien? Sí, sí. Ok. Seguimos. Acá lo tenemos, miren gráficamente. Dice, en el caso de las remuneraciones mensuales, hasta cierto nivel de producción, la remuneración es fija. Es un costo fijo. ¿sí? O sea, yo le pago, supónganse, por esas 8 horas de trabajo. Pero si yo tengo trabajo adicional y necesito que la persona se quede a trabajar, esas horas se las voy a empezar a pagar como extras. Entonces yo puedo decidir además contratarlas o no. ¿sí? Pero van a ir en función del trabajo que tenga. ¿Se entiende? Entonces, para un nivel de producción superior, el crecimiento será paulatino en horas extras y se comportará como proporcionales. ¿Ok? O sea, voy a tener hasta determinado punto un fijo, ¿sí? Y luego, si yo contrato por hora, voy a tener un variable. ¿Sí? Las remuneraciones con políticas de incorporación o despidos graduales de personal por encima de la dotación mínima necesaria para el funcionamiento de la planta. Y acá tenemos, digamos, lo que se llama la gráfica escalonada. Es decir,
yo mantengo mi dotación y mis tiempos hasta determinada capacidad. O sea, tengo contratado personal que llega hasta determinado tiempo, ¿sí? Y cuando yo necesito más, no contrato de esa misma persona más tiempo, sino que voy al mercado y contrato gente. Y adquiero una nueva capacidad de producción. Y entonces se me genera una nueva brecha. Vieron que acá nosotros vamos subiendo como por escalones. ¿Se entiende? Hasta el primer escalón tengo esa capacidad de producción. Si necesito más, no contrato horas de ese personal. Voy al mercado y contrato más personal para aumentar mi capacidad. Y se genera una nueva brecha fija. ¿Se entiende? Esto que, a ver, teóricamente es viable. ¿Tá? El tema es lo que hablábamos hoy, ¿no? Salir y entrar al mercado de trabajo no es tan fácil. ¿Tá? Tenemos limitantes desde el punto de vista legal porque es costoso, pero además yo creo que hasta peor que eso es la curva de aprendizaje de la gente. O sea, yo no puedo entrar y salir, va a depender mucho del proceso productivo. Porque si yo tengo tecnología que necesita personal capacitado, yo no puedo depender de ir al mercado en cada instancia para contratar personal que no tiene ni idea de la máquina que tengo, por ejemplo, o de los procesos que tengo. Y ahí voy a tener toda una curva de aprendizaje que no me va a permitir entrar y salir del mercado continuamente. ¿Se entiende? Hay O procesos sea, productivos que, teóricamente es bárbaro. ¿Sí? por Capaz que ejemplo, me conviene hasta más que trabajar con horas extras. Pero en la práctica, yo creo que las limitantes que tenemos son mayores. en la esquila no funciona un poco así, por ejemplo, en ese proceso productivo, cuando hay esquila, se contratan esquiladores y si baja se despiden, pero como que es muy estándar el proceso, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso te digo, va a depender del proceso productivo en sí, lo que vos necesites en cada una de las instancias. Pero la mayoría de los procesos no se van a adaptar a este tipo de régimen. ¿Tá? En lo que ustedes pueden ir, los afrales, y dependiendo del tipo de tarea, capaz que sí, pero los que son continuos, normalmente no. ¿Tá? Y si lo que utilizan de tecnología es muy especializada, seguro que no. ¿Tá? Porque la curva de aprendizaje normalmente es grande y conseguir en el mercado para entrar y salir continuamente ese personal no es fácil. ¿Tá? Entonces depende del proceso. ¿Tá? Va a haber procesos que sí, va a haber procesos que no. ¿Tá? Entonces nosotros ahí nos vamos a encontrar con que de repente podemos trabajar con un modelo así, donde lo que va cambiando es la capacidad y siempre tiene un comportamiento fijo, ¿sí? Para cada nivel de capacidad, o vamos a trabajar con el modelo anterior en el que teníamos una combinación donde es fijo hasta determinado punto y de ahí empiezo a definir el variable con las horas extras que contrato del personal que tengo. ¿Ok? Son dos formas de trabajo distintas. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, y acá dice necesidades cualitativas. Dice, el factor es generalmente de naturaleza fija, excepto las horas extras y las remuneraciones a destajo. Por ello, normalmente no se considera este factor en el modelo de costeo variable. ¿Sabes lo que, es lo que discutimos hasta ahora? ¿Sí? Acá estamos viendo, dependiendo del comportamiento que tenga en el proceso productivo el recurso, si lo incorporamos al modelo variable o no. ¿Tá? En el modelo completo, ¿qué va a pasar? Va a ir siempre. ¿Tá? Ya sea comportamiento fijo, ya sea comportamiento variable, lo vamos a tener siempre. Pero en el modelo variable, si no tiene un comportamiento variable, no lo vamos a poder incluir. ¿Está? ¿Bien hasta acá? Bueno, componente físico, entonces. En el modelo resultante, acá vamos a comparar los modelos. ¿Está? Y nos vamos a, digamos, lo que es el modelo, el componente físico y el componente monetario en cada uno de ellos. ¿Tá? Entonces dice, en el modelo resultante, la cantidad de trabajo es el realmente requerido. ¿Tá? Que se acuerdan que ya habíamos dicho, incluye también ese tiempo improductivo. ¿Tá? Va a incluir el tiempo eficiente, que era la tolerancia productiva del proceso, más el tiempo productivo, pero además va a considerar la tolerancia a ese tiempo improductivo que tenemos. ¿Tá? Y en el modelo estándar dice que es la cantidad que debería consumirse en condiciones de máxima eficiencia disponible. Por lo tanto, no va a incluir los tiempos improductivos. Se va a quedar solamente con el tiempo eficiente. ¿Tá? Con el tiempo productivo y las tolerancias productivas. Nada más. ¿Ok? ¿Qué pasó? Después nos vamos al componente monetario.
En el real dice que es el monto realmente devengado por el factor trabajo. Es decir, lo que pagué es lo que voy a incluir en el modelo. ¿Ok? Y en el modelo estándar dice que es el monto que debería devengarse en condiciones de máxima eficiencia posible. ¿Está? ¿Seguimos? Técnicas relativas a la determinación del componente físico. A ver, retomamos, entonces ahora entramos un poco más en profundidad en cada uno de ellos. Decíamos, tiempo eficiente es la suma del tiempo productivo y la tolerancia productiva. Dice, veremos aspectos que facilitan la comprensión de lo que se considera trabajo productivo y tolerancia productiva, así como su medición. ¿Está? Entonces, lo primero, tenemos que analizar la forma en la que el personal trabaja. ¿Está? Entonces, ¿por qué es importante? Porque va a condicionar cómo es la secuencia de trabajo. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos decíamos, lo primero que tenemos que analizar es el proceso productivo en sí, ¿sí? Los movimientos que se realizan y los tiempos. La forma en la que el personal trabaja, ¿sí? También nos va a condicionar. ¿Va? Entonces, tenemos dos tipos de forma de trabajo. El trabajo, en realidad tenemos tres. Acá tenemos dos de ellas, ¿va? Que son, digamos, las más relevantes porque nos condicionan la producción. Pero a ver, el trabajo base va a ser el trabajo simple. La persona que realiza sola la tarea frente a al objetivo de costeo. Ese es el trabajo simple que hasta ahora siempre hemos trabajado con eso. ¿Tá? Y luego se suman estas dos, que es el trabajo en línea, ¿sí? ¿Qué implica el trabajo en línea? Cuando en determinados puestos de trabajo, dos o más trabajadores trabajan cada uno sobre una unidad de producción independiente o distinta. ¿Tá? Es decir, trabajamos ella y yo en este puesto de trabajo, ¿sí? Yo trabajo sobre esta silla, ella trabaja sobre esta otra. ¿Se entiende? Cada una de nosotras trabajamos sobre objetos de costeo distintos. ¿Tá? Cada una realiza su propia unidad de producción. ¿Ok? ¿Sí? Y la otra forma de trabajo es el trabajo en equipo, ¿sí? Que dice que cuando dos o más trabajadores actúan simultáneamente, ¿sí? Acá la diferencia es el simultáneo, ¿sí? Sobre la misma unidad de producción. Ella y yo trabajando sobre la misma silla. ¿Se entiende? ¿Tá? Trabajan dos o más operarios sobre la misma unidad de producción. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque a nosotros nos va a interesar saber, al cierre del periodo que estén realizando, si trabajamos conjuntamente, vamos a obtener la unidad de producción. ¿Se entiende? Ahora, si ella trabajó por su lado y yo trabajé sobre el mío, al cierre del periodo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dos unidades de producción. O N unidades de producción, dependiendo de la cantidad de gente que tenga trabajando en línea. ¿Se entiende? Y eso nos condiciona la forma de costeo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ella y yo trabajamos sobre la misma unidad, tengo que pagar el tiempo de las dos para hacer la unidad de producción. ¿Tá? Si trabajamos en paralelo, yo voy a costear sobre mi unidad de producción, la que estoy trabajando yo. No le voy a cargar el tiempo de la otra persona, porque yo estoy trabajando en una unidad separada, distinta de la mía. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Vieron que acá les pone que el trabajo en línea es distinto de una línea de producción. ¿Por qué? Porque la línea de producción, ¿qué es? Es la secuencia de pasos que siguen para la producción de un objetivo de costeo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y acá lo que estamos hablando es la forma en la que se trabaja en el puesto de trabajo. ¿Tá? Es decir, trabajando dos o más operarios en unidades de producción distintas. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿En casa? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Seguimos. Vamos a definir también el ciclo de producción. ¿Sí? El ciclo de producción es el tiempo que transcurre entre la salida de una unidad de producción y la siguiente. Es decir, cuánto demoro en terminar la unidad y que siga la siguiente unidad. ¿Tá? No tiene que ser igual al tiempo eficiente. ¿Por qué? Porque el tiempo eficiente hace referencia a lo que yo voy a pagar. ¿Sí? Y el ciclo hace referencia al tiempo que me lleva a hacer la unidad de producción. Entonces también va a estar condicionado por la forma de trabajo. ¿Ah? Porque, por ejemplo, lo que decíamos recién, si yo estoy trabajando con la compañera para armar esta silla,
Estamos trabajando en equipo y en mi tiempo eficiente yo voy a costear el tiempo de las dos, porque las dos trabajamos sobre la misma unidad de producción. Pero el tiempo no cambia, ¿sí? Yo de repente para hacer esta silla necesito los 30 minutos igual. Trabaje sola o trabaje con ella. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo acá voy a pagar el tiempo de las dos. ¿Ah? Pero mi ciclo va a ser solamente el que necesito para hacer la producción. ¿Ah? O sea que voy a decir, mi ciclo van a ser entonces mis 30 minutos, porque es el tiempo que yo demoro en hacer la unidad de producción. Pero el tiempo eficiente va a ser lo que pago. ¿Y cuánto es lo que voy a pagar? El tiempo de ella y el mío. O sea que voy a pagar 60 minutos. ¿Se entiende? ¿Entienden la diferencia entre una cosa y la otra? O sea, el ciclo es lo que mide lo que demora hacer una unidad y la siguiente. Ese tiempo que me da cuánto me lleva a hacer la unidad de producción. Y el tiempo eficiente es lo que yo pago por ese tiempo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, para que lo vean un poco más con números, que a veces es más fácil de visualizar. Tenemos un ejemplo acá de una producción de camisas. ¿Ah? Lo primero decíamos es familiarizarnos con el proceso. Este proceso tiene un proceso de corte, uno de costura, uno de pegado los botones y uno de doblado y planchado. ¿Ok? Entonces, acá tenemos situación 1, porque vamos a ir cambiando sobre la misma estructura, vamos a ir cambiando los ejemplos. En la situación 1 tenemos los 4 procesos, ¿sí? En cada uno de ellos trabaja un trabajador solo, ¿tá? Trabajo simple, porque no tenemos otro dato, ¿tá? Y entonces nos dice, el tiempo eficiente es de 8 minutos en cada uno de ellos. Y el ciclo es de 8 minutos. O sea, en cada uno de los puestos, para pasar al siguiente, la unidad de producción requiere 8 minutos. Entonces, para salir del proceso, para tener la unidad de producción entre una unidad y la siguiente, ¿cuánto van a tardar? 8 minutos. Porque de la cadena final vamos a demorar 8 minutos en obtener una unidad de producción. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque se van a ir encadenando. Al primero le lleva 8, se lo pasa al otro, pero otra vez 8, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces el ciclo es que cada 8 sale la unidad terminada. ¿Ok? ¿Bien? ¿Entendió? ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el tiempo eficiente? En el tiempo eficiente nosotros costeamos los 8 minutos de cada uno, porque le pago los 8 minutos a cada uno de los empleados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si tengo 4 procesos, si tengo 4 empleados, voy a pagar entonces, en cada uno de ellos voy a pagar 8 minutos. Por lo tanto, el tiempo eficiente que voy a pagar son 32 minutos. Pero mi ciclo sigue siendo 8 minutos. ¿Ok? ¿Se entiende? Este es el base. O sea, que entendamos esto. Si no entendemos esto, volvemos sobre esto porque tenemos que entenderlo. Pero después de acá para arriba, vamos a empezar a complicarlo. A ver. Exacto. Pero después de que tú ya engranaste en el proceso, para salir de cada unidad, ¿cuánto vas a demorar? Para sacar la unidad. ¿Ah? Para sacar la unidad, tú necesitas en el último puesto 8 minutos. Que es una final de 8 minutos para quedar terminada una unidad. ¿Ok? ¿Sí? Estamos hablando acá, estamos siempre trabajando con el supuesto de que las producciones son continuas, de que siempre al inicio de cada uno de los procesos tenemos que es necesario, ¿ok? Que en la práctica a veces no se da. Estos son supuestos simplificadores, en caso de laboratorio, ¿verdad? Estamos suponiendo un montón de cosas para que esto realmente se cumpla, ¿sí? ¿En casa se va entendiendo esto? Sí. María Eugenia, ¿lo entendiste? Ok, bien. Entonces vamos al siguiente caso. Vamos a empezar a incorporar un poquito más de complejidad. Vamos al caso 2. En el caso 2, de nuevo, tenemos los 4 procesos, ¿sí? Nos cambia la cantidad de personal que tenemos, ¿sí? En el primer puesto nos dice que tenemos 2 personas y nos incorpora la forma de trabajo que cambia del proceso simple, del trabajo simple que teníamos, porque teníamos una sola persona, a trabajo en equipo de 2 personas. ¿Ok?
En el segundo mantenemos el trabajo simple y en el tercero pasamos a tener 3 personas trabajando también en equipo. ¿Sí? Y en el cuarto tenemos de nuevo trabajo simple de una persona. ¿Ok? Después tenemos tiempo de cada trabajador. 8 minutos. O sea, cada uno requiere de 8 minutos. ¿Sí? Hacer la unidad de producción requiere 8 minutos. Entonces, ¿el ciclo cambió? No. ¿Ah? No cambió. ¿Por qué? Porque requiere los mismos 8 minutos. Es el tiempo entre una unidad y la siguiente sigue siendo 8 minutos. Por más de que haya incorporado personal, no se redujeron los tiempos. ¿Entiende? O sea que sigo manteniendo el ciclo de los 8 minutos. Necesito de todas maneras esos 8 minutos para que entre una unidad y la siguiente tenga la unidad terminada. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí cambia? Lo que sí va a cambiar es el tiempo eficiente, que es lo que yo pago. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si trabajan en equipo, ¿se acuerdan que decíamos? Tengo que costear el tiempo de las personas que están en el equipo. Porque voy a pagarle los 8 minutos a ella y los 8 minutos a mí. Y si trabajan 3, son los tiempos de los 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Por más de que mi ciclo no haya cambiado, mi tiempo eficiente sí cambió. ¿Ok? Porque tengo que pagar el tiempo de todos. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el primer caso que tengo 2 personas trabajando en equipo, trabajan sobre la misma unidad y demoran lo mismo. ¿Sí? Entonces, le tengo que pagar los 8 minutos a las 2. Entonces, voy a pagar como tiempo eficiente de ese puesto de trabajo 16 minutos. ¿Ok? En el segundo puesto, trabajo simple, tengo una sola persona que trabaja 8 minutos, le pago los 8. En el tercero, tengo 3 personas que también demoran trabajando los 8 minutos. Así que le tengo que pagar a las 3 personas los 8 minutos. O sea que en total voy a pagar 24 minutos. ¿Ok? Y en el cuarto, como trabajo una sola persona, le voy a pagar sus 8 minutos. Entonces mi tiempo eficiente pasó a ser de 56. ¿Ok? ¿Se entiende? En el anterior, que todos solo pagaba el tiempo de cada uno, teníamos 32 minutos. Ahora, como la gente trabaja en equipo y tengo que pagar los tiempos de los equipos, pasamos a pagar 56 minutos. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? ¿En casa no entendieron este? Sí. Sí, profe. Vale. Vamos al caso 3. Caso 3. Combinamos trabajo en línea y trabajo en equipo. Si vamos cambiando la forma de trabajo en cada puesto. ¿Sí? En el primero tenemos 2 trabajadores trabajando en línea. ¿Sí? O sea que uno trabaja en una unidad de producción y el otro trabaja en la otra unidad de producción. ¿Sí? ¿Bien? En el segundo mantenemos trabajo simple. En el tercero mantenemos el trabajo en equipo de las 3 personas. Y en el cuarto trabajo simple. De todas maneras, los tiempos no cambiaron. ¿Sí? Sigo manteniendo que para hacer la producción necesito 8 minutos. Por lo tanto, el ciclo cambió. ¿Qué les parece? No, el ciclo no cambió. Sigue siendo exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede a diferencia de los otros? Que en el proceso de corte, como tengo personal trabajando en línea, aparece un concepto nuevo. Que son los efectos más bien de cálculo, más que nada. ¿Por qué? Porque aparece no solamente el ciclo, sino también el ciclo matemático. Es decir, en el ciclo este que nosotros tenemos marcado, cada 8 minutos yo voy a tener 2 unidades de producción. Esa es la diferencia con el trabajo en equipo. ¿Ah? Y si nosotros hacemos un promedio matemático, yo puedo decir que el ciclo matemático de ese proceso va a ser de 4 minutos. Es decir, promedialmente va a salir cada 4 minutos una unidad de producción. Lo cual no es real. ¿Se entiende? Porque yo necesito de todas maneras mis 8 minutos para hacer la unidad de producción. Por eso el ciclo se mantiene en 8. ¿Ah? Pero el ciclo matemático luego lo vamos a utilizar para otra cosa. Así que ustedes resérvense en el concepto del ciclo matemático que luego lo vamos a retomar. ¿Ok? Lo que sí les tiene que quedar claro es que cuando trabajan en línea, en el mismo tiempo van a sacar la misma cantidad de personas que tengan de unidades de producción que de personas que tengan trabajando en ese puesto. ¿Sí? O sea que si yo tengo 2 personas trabajando en línea en ese puesto, voy a sacar 2 unidades de producción. Si tengo 3, voy a sacar 3 unidades de producción. ¿Ok? Si tengo 4, voy a sacar 4. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, decíamos,
necesito más, el ciclo se mantiene igual, ¿tá? Porque si bien en el primero yo reduje proporcionalmente o en términos matemáticos a 4 minutos por unidad de producción, de todas maneras en el resto de los ciclos, ¿qué pasa? ¿Cuántos minutos necesito? 8. Entonces, de todas maneras, aunque el primero demore un poco menos o haga mayor producción, los otros requieren los 8 minutos igual. Entonces, el ciclo sigue siendo 8. ¿Ok? ¿Sí? Después vamos a ver qué es lo que hacemos con esa diferencia de minutos que puede haber. ¿Ah? Pero en principio, se mantiene porque en unidad de producción y unidad de producción sigue los 8 minutos. Porque el resto de los procesos mantienen eso. A ver, los compañeros dicen, si en un puesto el ciclo llevaría 10 minutos, ¿cuánto sería el ciclo total? ¿Qué les parece? A ver, Juan, te devuelvo la pregunta. ¿Qué te parece si en vez de 8 llevara 10? ¿Te saldría la unidad de producción en 8 minutos si tenés un puesto que demora 10? No, se lleva 10. Porque el No tiempo más demora. lento te condiciona la salida de la unidad de producción. Exactamente. El ciclo que demore más, digamos, aquel proceso que demore más va a condicionar el ciclo de la salida. ¿Tá? Entonces, si yo tengo uno que va a tener 10, me va a condicionar la salida de todo el resto. Todo el resto va a tener que adaptarse a ese tiempo. ¿Tá? Y ya nos adelantamos un poquito, fuimos un poco para adelante, y vamos a ver después que a ese proceso que está condicionando todo se llama proceso crítico. ¿Tá? Y ahora lo retomamos después. ¿Tá? Profe, Sí. no entendí por qué el tiempo eficiente de corte es 8, si tienes 2 personas. Calculo que es por lo de la producción en línea, pero... Bien, te explico. A ver, ¿te acuerdas el caso que hicimos nosotros recién de las sillas? ¿Sí? Sí. Dijimos, si yo trabajo en línea, yo trabajo sobre esta unidad de producción, ¿ok? Y ella trabaja sobre esta otra unidad de producción. Sí, ¿Cuánto tiempo mío necesitas para hacer esta silla? 8 minutos. 8 minutos. Entonces, ¿cuánto tengo que costearle como costo de esa unidad? 8. 8, exactamente. No, ¿Tá? pero tenés 2 unidades. Ah, ok. Siempre es por unidad producida. Exactamente. Por Está, eso listo. decíamos, a ver, ¿para qué me juega eso? Me juega para el ciclo, ¿tá? Pero no para el tiempo eficiente. ¿tá? Porque lo que yo pago va a ser el tiempo que se requiere para hacer la unidad de producción. Esa es la definición de tiempo eficiente. Bien, ¿Tá? Pero sí me gracias. condicionan el ciclo. ¿Tá? O sea, que el que yo tenga una producción, el tipo de trabajo sea en línea, quiere decir que me va a condicionar de alguna manera el ciclo de producción. ¿Tá? Pero no la forma en que voy a costear el tiempo eficiente. ¿Sí? A ver, Gonzalo nos pregunta, no entiendo por qué en el tiempo de eficiencia se diferencia si es en línea o en equipo. Bueno, por esto mismo, a ver, recién explicamos en línea. Dijimos, bueno, es el tiempo de la persona dedicada a la unidad de producción. En el equipo, ¿qué pasa? Ella y yo trabajamos sobre esta unidad de producción. Entonces, ¿qué pasa? Las dos invertimos nuestro tiempo en la misma unidad de producción. Entonces, tengo que costear el costo de las dos. ¿Se entiende? En cambio, en el de línea no. Yo trabajo en esto y ella trabaja en la otra. ¿Sí? Por eso son distintos. Porque la forma de trabajo es distinta. ¿Ok? ¿Gonzalo quedó claro? Bien, perfecto. El proceso que condiciona el ciclo, ¿cómo se llama? Se llama proceso crítico, pero igual lo vamos a ver ahora. ¿tá? Así que, tranquilo, yo aproveché que ustedes ya habían tirado eso como para poder retomarlo. ¿Está? Sí. Es lo que decíamos hoy. ¿Te acordás que uno de los compañeros preguntó, ¿y si el trabajo en un puesto de trabajo fuera de 10 minutos? ¿Qué pasaría? No, pará. Porque son cosas distintas. La compañera nos dice, entonces si a un trabajador le lleva 10 minutos, ¿eso sería el tiempo improductivo? A ver, depende. Porque si en el puesto de trabajo se define que el tiempo que lleva es de 8 minutos y la persona le lleva 10, ese es tiempo improductivo. Pero si, por definición, en ese puesto de trabajo se demora 10 minutos, que supongo que era el caso que planteaba, entonces el ciclo queda condicionado por eso. ¿Se entiende? Esto está tomado como eficiente. Todos los tiempos son eficientes. Sí, exacto. Bien. Sí.
Sí. Exacto. No, no, en un impuesto solo puede demorar 10 minutos. Va a demorarte los 10 minutos porque no vas a tener la materia prima para poder arrancar en el proceso siguiente. Tú imagínate, si vos arrancás con 8 minutos en el proceso de corte, ¿tá? Pero el proceso de costura le lleva 10 minutos, no le va a llegar en 8 minutos al de botones. ¿Me entendés? Le va a llegar cada 10. Va a tener que esperar esos 2 minutos que faltan. ¿Entendés? Y en el otro, ¿qué va a pasar? Como a este no le llega, va a tener que esperar también el tiempo del otro. ¿Entendés? ¿Por qué qué? Por definición, porque el tiempo del ciclo, ¿cómo se definía? El ciclo que era, el tiempo que tardaba entre una unidad y la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo el ciclo va a quedar condicionado al que demora más, o al que tiene menos capacidad de procesar, digamos. ¿tá? Porque el otro no va a tener la materia prima necesaria para seguir adelante. ¿Entendés? Entonces, todos van a quedar condicionados a eso. ¿Ok? Y se van a tener que ir como adaptando. Los tiempos se tienen que ir, digamos, condicionando de alguna manera y adaptando. Van a tener que esperar a que les llegue de aquel proceso que demora más. ¿Tá? ¿Sí? Es como una cadena. ¿Tá? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Sí, exactamente. Está preguntando un compañero. Entonces, ¿el ciclo total del proceso siempre va a ser igual al ciclo que lleva más tiempo? Sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque toda la producción se va a condicionar a eso. ¿Tá? Después podemos analizar, ¿sí? Esto es súper interesante cuando van a la práctica y ustedes se encuentran con que analizan los tiempos de cada uno y pueden entrar a ver, bueno, a ver, si yo demoro 10 minutos en hacer la unidad de producción, ¿qué pasaría si yo pongo otra persona más trabajando en línea en ese ejemplo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Pero qué va a pasar ahí? Vamos a tener 2 unidades de producción al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar con el ciclo matemático? Matemáticamente, ¿cuántas unidades van a salir? Van a salir 2, o sea que los tiempos se van a reducir. ¿Se entiende? Entonces, una vez que empieza la cadena, ¿sí? Ahí el ciclo puede cambiar. ¿Está? Porque acá viene a jugar un poco el tema del ciclo matemático, que después lo vamos a ver y vamos a dar ¿está? Pero, claro, acá tenemos que entrar a analizar en cada caso cómo incidiría tanto la incorporación de tecnología como la incorporación de repente de distintas formas de trabajo. ¿Está? ¿Sí? El único que sabemos que no va a cambiar de ninguna manera es el trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo trabajan al mismo tiempo sobre la misma unidad de producción. ¿Está? Bueno, puede llegar a pasar que si trabajan varias personas reduzcan en algo el tiempo. Pero habría que analizarlo. ¿Está? Bueno, ¿se entendió entonces el caso 3? No sé si lo repasamos todo. ¿Lo hicimos todo? Dijimos entonces, si determinamos que el ciclo se mantiene, ¿tá? No cambió. Después, el tiempo eficiente del proceso sí cambió. ¿Sí? Si tenemos trabajo en línea, vamos a seguir pagando los 8 minutos. En los trabajos simples pagamos los 8. Y después tenemos en el equipo que pagamos el tiempo de cada uno de los integrantes del equipo. O sea que pagamos los 24 minutos. ¿Está? 8 por 3. O sea que el total nos quedó en 48. ¿Sí? A diferencia del anterior, que teníamos 56, porque teníamos trabajando solamente en equipo. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces la cantidad máxima de producción. Lo que yo le llamo la producción máxima diaria. ¿Tá? Es decir, cuánto con el tiempo disponible que tenemos del empleado y de acuerdo al ciclo que tenga ese proceso, podemos obtener como producción. ¿Tá? Entonces, la producción máxima diaria va a ser el tiempo disponible medido en minutos, ¿sí? Sobre el ciclo. ¿Tá? Y acá, el ciclo, también vamos a considerar el ciclo matemático si tengo trabajo en línea. ¿Tá? Que para este concepto es importante. ¿Sí? Para determinar la producción máxima diaria, si están trabajando en línea, no usamos el ciclo.
usamos el ciclo matemático. ¿Está? ¿Y se acuerdan que decíamos? Que el ciclo matemático, ¿qué era? El ciclo dividido la cantidad de personas que tenemos trabajando en línea. ¿Se acuerdan que en el otro caso que teníamos? Teníamos 2 personas trabajando en línea, y entonces decíamos, bueno, en promedio, en vez de demorar 8, demoran 4. Ese es mi ciclo matemático, ¿sí? Los 8 dividido los 2. ¿Está? Que sabemos que no es real, porque nuestro ciclo sigue siendo 8. En los 8 minutos me sale recién la unidad de producción. Pero matemáticamente, ¿sí? En promedio, cada 4 puedo obtener una unidad de producción. ¿Está? O es lo mismo que decir, a los 8 minutos obtengo 2. ¿Se entiende? ¿Sí? O 2, o la cantidad de acuerdo a la cantidad de personas que tengamos trabajando en línea. ¿Sí? Bueno, ahí tienen que refiere a un periodo de tiempo que es una jornada de 8 horas, que son 480 minutos sin descanso, o 450 minutos si tienen descanso cabo del día. ¿Ok? Nosotros en general trabajamos con la de 480 minutos. ¿Verdad? Y es importante que todo lo miden en la misma unidad. Ojo con eso. Si el tiempo disponible va en minutos, el ciclo va en minutos. Si va en horas, también va en horas. ¿Ah? Siempre se expresa en la misma unidad. Tengan cuidado con eso. Proceso crítico. Ahora sí. Dice, es el que para la misma unidad de producción tiene el ciclo más largo. ¿Tá? Es decir, es el que demora más. El que decíamos hoy. Si hay uno que demora 10 minutos, ese va a condicionar todo el resto de la producción. Porque todo el resto va a tener que esperar a que ese termine para poder seguir su proceso. ¿Ok? Entonces, es donde se produce el cuello de botella en la línea de producción. Enlentece y marca el ritmo de los demás procesos. ¿Está? ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Bueno, proceso crítico acá simplemente es una impresión que nos anda, así que se de largo. Teníamos algunos videos, pero yo los saqué porque no andan normalmente. Tolerancia productiva. Eso es importante. Ahora que vimos el ciclo y sabemos que el ciclo es el que condiciona la producción de toda la cadena, ¿tá? Esa tolerancia que nosotros decíamos, ¿se acuerdan que decíamos que el tiempo eficiente era la suma del tiempo productivo más las tolerancias productivas? ¿Tá? Nos va a jugar acá. ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos una tolerancia productiva que era consecuencia de la introducción de la maquinaria, que eran esos tiempos de espera, ¿se acuerdan que decíamos? Esos tiempos de espera que el trabajador no realiza tareas porque la máquina está trabajando, ¿sí? Pero forman parte del proceso productivo normal, ¿tá? Eso nosotros le vamos a llamar tolerancia productiva interna. Es consecuencia del propio proceso productivo, ¿tá? Son los tiempos de espera, por ejemplo, que trabaje el horno, o que una máquina termine de laquear, o cualquier actividad que la máquina realiza y el empleado no tiene que prestar atención, ¿tá? Esas son las tolerancias productivas internas. Son los tiempos que el trabajador espera sin realizar tareas, pero como consecuencia del propio proceso productivo, ¿tá? Y después tenemos, a consecuencia del proceso crítico, las tolerancias productivas externas. ¿Tá? ¿Qué son? Son aquellos tiempos donde el proceso tiene que esperar como consecuencia de otro proceso que demora más. ¿Se entiende? O sea, no le llega la materia prima necesaria para poder procesar, eso tiene que esperar a que del otro te llegue. Es el tiempo que se tiene que adecuar al ciclo del otro proceso. ¿Tá? Entonces dice, tolerancia productiva interna, cuando la razón del problema es el propio proceso. En realidad no es un problema, ¿tá? Es un tiempo de espera. Es un tiempo que el trabajador no realiza actividades sobre la unidad de producción a consecuencia del propio proceso productivo, ¿tá? Pero no es un problema. Y ahí tiene relación trabajador-máquina. La externa, cuando la razón del problema, entre comillas, deriva de algún otro proceso, del proceso crítico. Es decir, en este caso, son condicionados porque en el otro proceso demoran más. ¿Tá? Y en esta normalmente es donde se trabaja. ¿Por qué? Porque, a ver, en la interna, lo que nosotros podemos hacer para mejorar esos tiempos, ¿qué es? Ver si hay alguna tecnología que pueda reducir los tiempos de espera. Yo que sé, algún horno que sea más eficiente, alguna máquina que me pueda reducir esos tiempos de espera. ¿Tá?
Pero estos, por ejemplo, que tienen tolerancia externa, lo que vamos a hacer es analizar el proceso crítico. Voy a tratar de ver si en el proceso crítico puedo trabajar para poder reducir esos tiempos. ¿Tá? O sea que en el primero, como que es propio del proceso. Y en el segundo, voy a analizar normalmente si puedo reducirlo para que el resto de la cadena pueda trabajar más eficientemente. ¿Tá? Pero son los tiempos que surgen como consecuencia del proceso crítico. Es el proceso que va a enlentecer todo el resto de la producción. ¿Ok? Igual son tolerancias productivas, por lo tanto van a ir a el tiempo eficiente. Los vamos a postear igual como tiempo eficiente, porque son propios del proceso productivo. ¿Se entiende? Uno condicionado por la relación trabajador-máquina y otro condicionado por la secuencia del proceso productivo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Y dice, bajando la tolerancia productiva, aumenta la productividad. ¿Va? Si logramos reducir los tiempos de espera de los hornos, por ejemplo, de las máquinas, voy a producir más, seguramente. Y si logro que en el proceso crítico digamos, se produzca mayor cantidad o se reduzcan los tiempos, también voy a reducir los tiempos del resto de la secuencia. Entonces voy a tener seguramente menos tolerancia productiva externa de todos los procesos. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? O sea que sobre estos es sobre los que vamos a trabajar, ¿no? Cuando querramos analizar la eficiencia, vamos a trabajar sobre las tolerancias productivas internas y externas, ¿ok? Para ver si se pueden reducir de alguna manera. Bueno, vamos al caso 4. En el caso 4 tiene en cada proceso un trabajador, ¿sí? Y dice tiempo de cada trabajador, 6 minutos en el primero, 8 minutos en el segundo, 5 minutos en el de pegado de botones, y en el doblado y planchado tenemos 7 minutos. ¿Tá? Entonces, vieron que acá se agregó una línea más que ¿qué les dice? Tolerancia productiva. ¿Ok? Esa tolerancia productiva, ¿qué tipo de tolerancia productiva es? ¿Interna o externa? Interna. No, para mí es A ver, allá en externa. casa, Para mí es externa. externa. Muy bien, y acá también dijeron externa. ¿Va? Es una tolerancia productiva externa. ¿Provocada por qué? Fíjense en los tiempos. Y porque tenés un proceso, en este caso costura, que demora 8 minutos, que es el proceso Perfecto. crítico. Exactamente. Tienen un proceso, que es el de costura, que retrasa a todos los otros procesos. Entonces, todos tienen que condicionarse a los tiempos de ese proceso. Y lo mismo que hablábamos cuando Gonzalo nos preguntaba, ¿qué pasa si me lleva 10 minutos uno de los procesos? Toda la producción se va a tener que acomodar esos 10 minutos. Acá pasa lo mismo. Si bien en los otros me lleva menos tiempo, si hay uno que lleva 8 minutos, ese va a condicionar al resto. ¿Tá? Entonces va a surgir la tolerancia productiva externa que va a formar parte del tiempo eficiente. Yo no voy a tener que pagar igual, porque el empleado no tiene la culpa de que tenga que estar esperando a que le llegue la materia prima. ¿Se entiende? O sea, se lo voy a pagar igual. ¿Sí? Entonces, el ciclo, vieron que no cambió. Se mantuvo en 8. ¿Por qué? Porque queda condicionado por el más largo. Todos tienen que adecuar sus tiempos a ese. Entonces, cada 8 minutos van a salir la unidad de producción. ¿Ok? ¿Y qué pasó con el tiempo eficiente? A todos le voy a pagar 8, porque le pago el tiempo productivo y los tiempos de tolerancia productiva interna y externa. Eso conforma mi tiempo eficiente. ¿Tá? O sea que, ¿se acuerdan que cuando arrancamos nosotros dijimos el tiempo eficiente es la suma del tiempo productivo más las tolerancias productivas? Y acá lo abrimos. Es tiempo eficiente más tolerancia productiva interna más tolerancia productiva externa. ¿Tá? ¿Qué va a pasar con, que acá se ve? ¿Qué pasa con el proceso crítico? ¿Tiene tolerancia productiva externa? No. No. ¿Por qué? Porque él no espera a nadie. Es él el que condiciona al resto. ¿Se entiende? Puede sí tener tolerancias productivas internas, pero el proceso crítico jamás puede tener una tolerancia productiva externa. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque en realidad la externa que es condicionada por el proceso crítico. ¿Sí? ¿Bien? Vieron que acá se ve claramente. Ustedes acá tienen una tolerancia productiva en costura de ¿cuánto? De 0. ¿Está? Porque es el proceso crítico. Sí.
Exactamente. Acá estamos trabajando en un caso de laboratorio. Depende de la consecuencia. La compañía está preguntando, mejor dicho, la consecuencia no, la causa. ¿Va? La compañía está preguntando, ¿qué pasaría en la práctica si en realidad los tiempos se mantienen, pero es que no les llegó el material para poder arrancar? ¿Sí? ¿Eso me condiciona el proceso, las tolerancias? ¿Sería una tolerancia productiva externa? ¿Qué les parece? Es una pregunta interesante. ¿Qué tendríamos que entrar a analizar? Hay que entrar a analizar el proceso. ¿Por qué no le llegaron los materiales? ¿Ah? Y ahí analizar si el problema es que compras trabajó mal, y entonces eso es lo que está trabajando mal, y ahí lo que tenés no es una tolerancia del proceso mismo, sino de otro proceso que te está condicionando a vos. Y capaz que ni siquiera es una tolerancia productiva, una tolerancia, no, un tiempo productivo, es un tiempo improductivo. ¿Por qué? Porque es una ineficiencia de otro proceso que te está condicionando. ¿Entendés? ¿Sí? Y lo mismo le puede pasar cuando no son eficientes en cada uno de los procesos y se retrasa la producción como consecuencia de eso. O pasa al inicio y entonces consecuencia de otro proceso que no es el que están analizando, o se puede dar dentro del mismo del proceso. ¿Tá? O sea que depende de cada proceso que se dé, pero si no cumple estos tiempos es producto normalmente de tiempos improductivos. ¿Tá? Y acá estamos bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna otra duda? ¿Van bien? Este fue el 4. ¿Me queda uno más? A ver si un poquito más. Uno más, tenemos uno más. Vamos al 5. El 5 les dice, en el proceso de corte trabajan 2 personas en equipo, en el proceso de costura una persona trabajo simple, en pegado 3 en equipo y en doblar y planchado una persona con trabajo simple. ¿Ah? Entonces tienen tiempo productivo por trabajador. Nos da, creo que son los mismos tiempos que el otro. 6, 8, 5 y 7. ¿Ah? Y entonces, vieron que ahí tenemos tolerancias productivas, ¿sí? Como teníamos hoy, creo que también lo teníamos así, pero lo tenemos desagregado por trabajador en los casos en los que trabajan en equipo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que hicimos hoy, si yo estoy trabajando con ella sobre esta silla, se lo tengo que pagar a los dos. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que está de alguna manera diagramado es, en los puestos en los que tengo trabajo en equipo, voy a tener el tiempo improductivo, ¿sí? Supónganse en el primero que trabaja 6 minutos y tiene que condicionarse al de 8, va a tener un tiempo eficiente de 6 minutos, una tolerancia productiva externa de 2 minutos para mi puesto de trabajo. Pero trabajo en equipo, así que también tengo que pagar el ella. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos marcado acá? Lo mismo que en el otro, donde mi tiempo productivo por trabajador es de 6, la tolerancia productiva externa es de 2 por cada trabajador, y luego tenemos el tiempo eficiente por trabajador es 8, sigue siendo 8 igual que en el otro, pero tengo que pagarle a los dos. Entonces dice, el tiempo productivo en el puesto de trabajo es 12. ¿Por qué? Porque son mis 6 minutos y los de ella. ¿Entiendes? Y la tolerancia productiva externa son mis 2 minutos y la de ella. ¿Está? ¿Sí? Entonces, en total, pago los 16 minutos. Discriminados. ¿Está? Pago mis 8 minutos y los minutos de ella. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Sí? Y bueno, y hace lo mismo para el otro, ¿no? El de uno queda exactamente igual, porque, digamos, en el crítico no tengo tolerancia productiva externa, o sea que solamente tengo tiempo eficiente. En el de pegado y de botones, que tenemos 3 en equipo, lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, ¿cuánto es el tiempo productivo? Va a ser 5 minutos, que es lo que me lleva a hacerlo, por empleado, o sea, mis 5 minutos en mi tiempo productivo, y tengo entonces 3 minutos de tolerancia productiva externa. Pero es el mío, es el de ella y es el de ella. ¿Entienden? Entonces multiplica los tiempos por cada uno de los operarios. ¿Ok? Y el último queda igual, ¿no? O sea, no nos cambia porque es trabajo simple. Paga los 7 minutos de tiempo productivo y el minuto de la tolerancia productiva externa. Entonces, en el total del puesto, termino pagando los 56 minutos. Este caso es igual que el segundo que vimos, solamente que discriminando al variar los tiempos productivos. ¿Va? Es igual. Lo único que
como cambió los tiempos productivos, condiciona todo a un proceso, son siempre los 8 minutos. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Dudas acá? ¿Allá en casa alguna duda? No, está bien. Ok. Ahora, una consulta. Yo lo Sí. que uso para costear, en definitiva, es el tiempo eficiente del puesto, ¿no? Exacto. La, Exactamente. la anteúltima línea. Exacto. Sí, sí, exactamente. Porque es lo que pagamos. Lo que pasa, Pablo, es que a veces es interesante tener la discriminación del tiempo productivo y las tolerancias. ¿Por qué? Porque si tenés que corregir algún tiempo, si tenés que ser más eficiente, tenés que ser eficiente en las tolerancias, Claro. no en los tiempos productivos. No, ¿Entendés? está bien. No, entendí. Yo entendí todo el razonamiento, simplemente quería saber, cuando vamos a hacer el costeo, Sí, por unidad de producción, el tiempo que utilizamos, y el que utilizamos es ese. El exactamente. del puesto, porque depende de la cantidad de trabajadores que tenga, si está trabajando en equipo o en línea, y de las tolerancias en cada caso. Exactamente. Lo que nosotros vamos a costear siempre en la hoja de costos va a ser el tiempo eficiente. ¿Tá? O sea, que vamos a fijarnos cuánto tenemos que pagar de tiempo eficiente, sin duda. Bien, gracias. Para la hoja en el puesto. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? A ver si queda algo más. Creo que no. Ah, sí, nos queda esto. Técnicas relativas a la determinación del componente monetario. Si se debe calcularse para cada calidad de trabajador por separado o como un promedio de los trabajadores que actúan en un mismo proceso productivo o centro de costos. ¿Va? O sea, acá lo que tenemos que analizar es, puede hacerse por tarifa global o por tarifa independiente, dependiendo qué personal tenemos asignado a cada puesto de trabajo. ¿Tá? La tarifa global lo que hace es suma todos los sueldos de todos los empleados que trabajan en ese puesto de trabajo sin diferenciar nada. ¿Tá? O sea, si tengo un oficial y tengo un peón, sumo los dos y saco un promedio. Esa es mi tarifa global. ¿Tá? Y es lo que compone mi componente monetario. ¿Tá? Hay otros casos en los que tengo diferenciado por categoría, ¿sí? Dependiendo de la calidad del funcionario que tengo, que normalmente son las categorías de trabajo. Y entonces asigno los tiempos en función de esas categorías en forma independiente. Me fijo cuánto lleva de tiempo del capataz, cuánto tiempo lleva de repente del oficial, cuánto tiempo me lleva del peón, y los costeo por separado. ¿Ok? Son distintas formas de asignarle el costo monetario. ¿Tá? Entonces dice, para la determinación del mismo debe considerarse si se incluye tiempo de descanso pagos por la empresa y tomándose como denominador el tiempo dedicado al trabajo y no el tiempo de presencia. Y lo que hablábamos, ¿se acuerdan que decíamos? Podemos tener como base para calcular la producción máxima diaria, por ejemplo, el tiempo total disponible, siempre y cuando tengamos en cuenta que está considerado el descanso o no está considerado el descanso. Entonces, en un caso teníamos uno que no tenía el descanso pago en el medio y eran 480 minutos, y uno que tiene el descanso pago en el medio que tiene 450. Entonces, para determinar la tasa que vamos a usar como costo, como precio de ese minuto, va a depender un poco de esa jornada que se haya definido. Si incluye el descanso o no incluye el descanso. Lo que lo va a condicionar es el tiempo que realmente tengamos disponible del empleado para trabajar. Si tengo 480, 480, si tengo 450, 450. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver si ahora terminamos. Bien, dejamos acá. Hasta acá entonces vamos a ir con la parte esta para poder hacer un poquito de práctico. ¿Tá? La clase que viene seguimos con el factor de trabajo. Vamos a mirar pisetas. ¿Sí? Busquen la letra.
Bueno, ¿en casa están viendo la letra que les acabamos de compartir? Sí, se ve, sí. Bien, vamos a leerla. Dice Pisetas S.A. La empresa Pisetas S.A. fabrica pizzas precocidas en 3 procesos, que son amasado, cocido y envasado. Dice detalles de los procesos. El proceso de amasado. En este proceso se mezcla la harina con la levadura y con una máquina amasadora se prepara la masa en forma de pizza, la que se envía al proceso de cocción. En el proceso de cocido, en este proceso se produce una merma en la masa de pizza recibida del 20% de lo producido. Luego se le adiciona la salsa de tomate y se procede a cocinarlas en hornos eléctricos, dejándolas en condiciones de ser envasadas. En el proceso envasado, dice, en este proceso se envasa cada pizza en una bolsa de nylon y luego 2 pizzas en una caja. Dice proceso amasado. La unidad de producción es de una pizza cruda de 350 gramos cada una. Dice una máquina amasadora demora 2,5 minutos en elaborar una unidad de producción y requiere la atención de un equipo de 2 suboficiales durante 2 minutos. En el proceso de cocido, la unidad de producción es de una pizza y trabajan 2 peones en línea, cada uno de ellos trabaja durante 5 minutos atendiendo un horno para cocinar una unidad de producción. En el proceso de envasado, la unidad de producción es de una caja de 2 pizzas, dice un oficial demora 2 minutos en realizar una unidad de producción. La jornada de trabajo es de 8 horas, o sea, el tiempo disponible que tenemos van a ser entonces 480 minutos, ¿ok? Se pide 1, determine el ciclo y la producción máxima diaria de cada uno de los procesos y establecer cuál es el proceso crítico. ¿Tá? Vamos a tratar por lo menos de llegar hasta ahí, ¿sí? A ver. ¿Qué arrancamos a hacer? Vamos a identificar primero que nada los procesos y los datos que nos importan de cada proceso, ¿ok? Vamos al proceso. ¿Están viendo bien o ven invertido? Se ve borroso, profe. Se ve borroso. ¿De qué? Se ve borroso. ¿Borroso? ¿Ahí? Ahí Ahora sí se sí. veía. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, profe. ¿Te animás a dejarles de compartir la letra? Así ven mejor el pizarrón. Proceso amasado, que es el primero. Lo primero que vamos a identificar es la unidad de producción, ¿sí? En el proceso amasado, ¿cuál es la unidad de producción? Bien. Una pizza de 350 gramos. Una pizza cruda de 350 gramos. ¿Ok? Esa es la unidad de producción. ¿Sí? Lo otro, la forma de trabajo en el puesto. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajan? La forma de trabajo. Trabajo en equipo. Trabajan en equipo, ¿cuántos? 2 personas. 2 oficiales. ¿Sí? ¿Y cuánto demoran en hacer la unidad de producción? Dos con 5. 2,5. ¿Sí? Ese es el tiempo total. La unidad necesita 2 minutos y medio. ¿Ok? ¿Sí? La letra les dice. Exacto, le dice, en este proceso la máquina amasadora demora 2,5 minutos en elaborar una unidad de producción y requiere la atención de un equipo de 2 suboficiales durante 2 minutos. O sea que el tiempo total para la unidad de producción, ¿cuántos son? 2,5. ¿Ese 2,5 qué es? Ahí va, la compañía dice, esa diferencia entre el 2,5 y el 2 es el tiempo de espera de máquina. Perfecto. Entonces, este tiempo de 2,5, ¿qué es? Es el tiempo que demoro en hacer la unidad de producción. Por lo tanto, conforma mi qué. ¿El ciclo? No. Proceso crítico. No. No, el eficiente. No. No, el eficiente.
¿Qué es? ¿Qué decíamos? Que era el tiempo entre que demora una unidad y la siguiente. ¿Qué era? El ciclo, muy bien, ahora sí. Este Dije el tiempo ciclo de es primera. el ciclo. Vale. ¿Está? Es el ciclo. ¿Sí? Este es el ciclo, es el tiempo que Ah, ok. demora entre una unidad y la siguiente. ¿Ok? Es el tiempo que necesitamos para hacer la unidad de producción. ¿Bien? Vamos a calcular entonces la producción máxima diaria. Producción máxima diaria. ¿Se acuerdan qué era? El tiempo disponible sobre... ¿Sobre qué? Sobre el ciclo. Y entre paréntesis acá le voy a poner ciclo matemático también, ¿está? Para el caso del trabajo en línea, ¿está? Ahora después lo vemos. ¿Ok? ¿Cuánto tenemos acá de tiempo disponible? 8 horas. 480 minutos. Y el ciclo dijimos que era de... 2,5. Perfecto. 2,5 minutos. Por lo tanto, tenemos 192 unidades de producción. Es decir, que tenemos 192 pizzas crudas. ¿Ok? Profe, una Sí. pregunta. ¿Lo de los 480 minutos lo aclara en algún lado o siempre vamos a tomar los 480? No, es dato de letra. Dice jornada de 8 horas. Trabajan Por eso, 8 dice 8 horas. horas. Ah, ok. Y lo pasaba minutos Multiplicamos porque por es la unidad. 60 minutos cada una, nos da los 480 minutos, ¿está? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tiene que estar expresado en la misma Sí, unidad? pero habíamos ¿Ah? hablado de lo del descanso, si estaba incluido o no. ¿O no? No, te dice simplemente que la Siempre jornada, está. 8 horas. la Sí. letra te dice la jornada de trabajo es de 8 horas. Entonces quiere decir que Bien. el tiempo disponible es de 8 horas. ¿Ok? Bien, bien, bien. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos al segundo? El segundo es el proceso de cocido. ¿Cuál es la unidad de producción acá? Una pizza cocida. ¿Ok? No sabemos cuánto pesa, pero es una pizza cocida. ¿Bien? Entonces, forma de trabajo acá. En línea. En línea, ¿cuántos? Y estos dos que son 2 peones. ¿Y el tiempo? 5 minutos. ¿Ok? Estos 5 minutos, ¿qué son? El ciclo. Muy bien. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, la producción máxima diaria de este proceso, ¿cuánto va a ser? 480 minutos dividido, y acá en línea que entra a jugar. El ciclo matemático. El ciclo matemático es el ciclo dividido la cantidad de personas que tenemos trabajando en línea. ¿Está? O sea que es 5 dividido 2, porque tenemos 2 trabajando en línea. ¿Está? Igual podrías dividirlo entre 5 y multiplicarlo por 2 al cierre. Sí. ¿Qué? Porque trabajan en línea. ¿Te acordás que decíamos que en el trabajo en línea yo demoro X tiempo en hacer mi unidad de producción y ella trabaja sobre la otra unidad haciendo el mismo tiempo?
Entonces, como trabajan dos en línea 5 minutos, yo voy a trabajar sobre mi pizza 5 minutos y el otro operario va a trabajar 5 minutos también sobre su pizza. ¿Está? Es por eso. ¿Ok? ¿Bien hasta acá? ¿Lo siguieron? ¿Qué? Exacto, por eso aparece el ciclo matemático. ¿Tá? Y ustedes podrían tomarlo o no, podrían decir, bueno, mi producción máxima diaria podría seguirlo igual. Es decir, mi tiempo disponible dividido el ciclo de 5 minutos y la producción máxima diaria por empleado. Y eso multiplicarlo por la cantidad de empleados. ¿Se entiende? Es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Me perdí ahí, porque la producción máxima diaria es el total, no importa por empleado. Claro, la Ahí. producción máxima diaria es el total en ese puesto de trabajo. Ok. ¿Se entiende? Entonces, como en ese puesto de trabajo tú tenés 2 empleados trabajando en línea, es lo que producen esos 2 empleados en ese día trabajando en línea. Está bien. ¿Ok? Bien, bien. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Si hay algo que no me explico, ustedes me preguntan, ¿está? Y vamos sobre eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo vamos a dividir sobre el ciclo matemático, que es 2,5 minutos, nos va a dar de nuevo 192 unidades de producción. Pero en este caso, ¿cuál es la unidad de producción? La pizza cocida. No es lo mismo que la pizza cruda del primer proceso. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Ok? Nos vamos al último. Proceso envasado. ¿Cuál es la unidad de producción? Una caja de 2 pizzas. Ah, ojo en este, que es lo que yo les decía también. Ustedes pueden hacer 480 dividido los 5 y multiplicarlo por 2. ¿Está? O sea, pueden hallar la producción máxima diaria por cada uno de ellos y después multiplicarlo por la cantidad de personas que tengan en línea trabajando ahí. Es lo mismo que hallar el ciclo matemático. A mí me gusta más el ciclo matemático, pero a gusto del consumidor. ¿Va? Como quiera. Después, entonces dijimos, en este tenemos una caja de 2 pizzas, ¿no? ¿Cómo trabajan acá? Un oficial, o sea que es trabajo simple. Tenemos un oficial acá nada más. ¿Y qué tiempo se usa? Hacer la unidad de producción le lleva 2 minutos. Por lo tanto, ¿su ciclo cuál es? Exacto. El ciclo van a ser 2 minutos. ¿Se entiende? Entonces, la producción máxima diaria van a ser 480 minutos dividido 2. Nos van a quedar entonces 240 unidades de producción. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las producciones máximas diarias, tenemos los ciclos. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que determinar cuál es el proceso crítico, cuál es el proceso que está condicionando a todos los restantes. ¿Sí? La compañera nos dice, es cocido. El cocido. ¿Todos están convencidos que es cocido? ¿Qué les parece? A ver, ¿yo puedo a partir de lo que tengo decir cuál es mi proceso crítico? Ella dice que sí. ¿Quién más se juega? La compañera dice no sé. Por el tiempo del ciclo. Por el tiempo del ciclo. Y ahí sería el cocido, que son de 5 minutos. Y ahí sería cocido. Para mí el proceso crítico es amasado, porque produce 160 pizzas. Entonces, si produce 160 pizzas, no vas a poder cocinar ni envasar más de 160 pizzas. Bueno, a ver, pará. Pará porque lo primero que te van a preguntar es, ¿vos estás loco? Acá hacen 192 pizzas. 192 pizzas. Es lo primero que te van a decir. Yo veo 192 pizzas. Pero está correctísimo el razonamiento que está haciendo el compañero. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a analizar el proceso crítico, lo primero que tenemos que ver
es que para poder comparar tenemos que tener siempre la misma unidad. ¿Ok? Entonces, todos estos están expresados en unidades de producción. Pero todas las unidades de producción, ¿qué son? Son todas distintas. ¿Se entiende? Entonces estoy comparando papa con boniato, si los comparo directo. ¿Ok? Entonces tenemos que llevar todo a la misma unidad. Entonces, o elegimos las pizzas cocidas o elegimos las pizzas crudas, pero elijamos uno. O las dos cajas, las cajas esas que tenemos de 2 pizzas. Elijamos una unidad de producción y llevemos toda esa unidad de producción. Que fue lo que el compañero hizo. Por eso dijo, no, el primero hace 160 pizzas. ¿Se entiende, chiquilines? Todas mis unidades de producción son distintas, entonces no las puedo comparar directo. Lo primero que hay que hacer es unificarlas. ¿Está? El primero saca pizzas crudas, el segundo saca pizzas cocidas y el tercero hace cajas con pizzas cocidas. Entonces, ¿cuál les parece que nos da menos trabajo? Las pizzas cocidas. ¿Por qué? Porque este ya lo tengo. Este es muy fácil porque yo sé que son 240 y cada una lleva 2. ¿Cuántas pizzas cocidas se utiliza? ¿Cuántas pizzas cocidas se utiliza? 480 pizzas cocidas. ¿Ok? Estas ya son pizzas cocidas. Y las que tengo que arreglar son estas. Porque estas son pizzas crudas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con la pizza cruda? ¿Qué dato tenemos en la letra? La letra nos dice, en el proceso de cocido se produce una merma en las masas de pizza recibida del 20% de lo producido. ¿Ok? O sea, que de lo que llega del primer proceso, ¿sí? Tengo una merma, o sea, pierdo una parte de eso cuando hago el proceso de cocido. Entonces, la pregunta es, con estas 192 unidades de producción, con estas 192 pizzas crudas, ¿cuántas pizzas cocidas podría llegar a ser? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquilines? ¿Sí? Entonces, ¿cómo juega acá? ¿Ven acá abajo, chiquilines, el pliego acá abajo? Sí, vemos. Entonces tenemos pizzas crudas. Profe, no se escucha porque hay un compañero que tiene el micrófono abierto. A ver, chicos, el que tenga abierto que cierre, por favor. Las pizzas crudas son 192. ¿Ok? Y nos dice que tenemos un 20% de merma sobre lo producido. ¿Está? Yo quiero saber con esto cuántas pizzas cocidas puedo llegar a hacer. ¿Qué les parece? 153,6. 192 por 0,80. ¿100 qué? ¿192 qué? ¿Vamos a la fórmula? ¿Y vemos qué pasa? Vamos a la fórmula. ¿Cuál era la fórmula que usamos de merma cuando vimos bienes consumibles en el primer uso? ¿Qué decíamos? El consumo era igual a la producción más la merma sobre la producción. ¿Está? Entonces, ¿qué dato tenemos y qué queremos hallar? Tengo consumo, porque yo tengo 192 pizzas y quiero saber con esas 192 cuánto puedo hacer. Necesito ya la producción. ¿Ok? Entonces despejamos acá. Lo que quiero hacer esto sería igual a la producción por 1 más la merma sobre la producción. Entonces, ¿llegan a ver acá, chicos, allá? Sí, profe. Está. Entonces, lo que quiero es la producción, o sea que la producción va a ser el consumo sobre 1 más la merma. Entonces, si yo tengo 192 pizzas crudas, y sé que tiene una merma de un 20%, ¿cuántas pizzas cocidas puedo hacer? 160. 160 pizzas cocidas.
¿Ok? ¿Lo entendieron esto? ¿Lo llegan a ver allá? ¿En casa se ve? Sí, se ve, sí. Profe, ¿Acá? ¿Se pregunta. entendió? Sí. La parte de arriba, Sí. donde en el proceso de envasado, lo multiplicás por 2 porque cada caja lleva 2 pizzas. Exacto, exactamente. Porque quiero expresar todo en términos Sí, en cocidas, de en pizzas pizzas cocidas. cocidas. Y como necesito 2 pizzas por unidad de producción, multipliqué la unidad de producción por 2. ¿Ok? Porque no me cierra mucho. Vos tenés el total de producción diaria, que son Sí. 240 unidades. ¿Por qué lo multiplicás si no lo dividís? A ver, volví a preguntar, Florencia. Porque tenés Vos tenés- 240 unidades de producción y la unidad de producción Sí. son 2 pizzas. Pero En no te ese caso. entendí. Tenés 240 unidades de producción, que es la caja. Está bien, está bien. Está bien. Claro, y la caja Multiplicás por lleva 2 2, que pizzas. son las pizzas. Ahí va. Está. Ok. ¿Quedó? Y abajo utilizás la fórmula. Bien. Para el de amasado. Florencia, Sí, me cerró, me cerró. Santiago, podés venir a dar la clase. Estás contratado. Gracias, Perdón, Santiago. perdón. Bueno, acá se entendió. ¿Sí? ¿Lo siguieron sin problema? Entonces, a la luz de lo nuevo. ¿Cuál es nuestro proceso crítico? ¿Se convencieron de que es amasado? Amasado. Ok. El que hace menos unidades es el que se convierte en el proceso crítico. Y el que hace menos es amasado. O sea que nuestro proceso crítico es amasado. ¿Está? Sí. En amasado, ¿por qué estos 192 no son? Porque estos son pizzas. Porque en realidad es lo que entra al otro proceso. Vos estás expresando todo en términos de la unidad del otro proceso. Entonces vos querés saber, con esto, cuántas unidades podés llegar a hacer. ¿Se entiende? O sea, vas a consumir estas unidades para llegar a hacer las pizzas crudas. No, cocidas. ¿Ok? ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, ¿están cansados ya? ¿Dejamos acá? Nos quedan 3 minutos. En 3 minutos no hacemos más nada. Así que bueno. Espero que hasta acá lo hayan entendido, que les haya quedado claro. Y bueno, si se animan, ¿tá? Ya tenemos los elementos teóricos para poder hacer el segundo. ¿Tá? Así que traten, ya tienen el proceso crítico identificado y ya saben que van a tener tolerancias productivas internas y externas, además de los tiempos productivos. Traten de armarlo y la clase que viene lo corregimos. ¿Ok? A ver, sí, el proceso crítico es el que lleva más tiempo, por lo tanto es el que te hace menos cantidad de unidades de producción. Por eso acá estamos trabajando con unidades de producción. ¿Se entiende, Juan? Ok. Bien, ¿alguna otra duda en casa? ¿Qué tenemos que hacer para la próxima clase que no alcance a escuchar, Para por la favor? próxima clase, traten de hacer el CEPIDE 2 y el CEPIDE 3, así los corregimos, ¿está? Que es hallar los tiempos eficientes, tolerancias productivas, internas y externas, y tiempo productivo para hallar el tiempo eficiente. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Bien, que pasen bien, nos vemos la que viene. Gracias. Chao, chao.